Buenas tardes, buenas noches. Así que afuera está oscurito. Para algunos puede ser tarde, para otros puede ser muy tarde. Pero igual les saludo, ¿sí? Así que estamos en la casa de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Como siempre es lindo poder compartir con ustedes. Así que espero este tiempo pueda ser de gran bendición. Podamos aprovechar juntos de todo lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a buscar y leer juntos en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Una vez que los tienen todos, pueden decir amén. Así juntos pasamos a la lectura de la palabra de Dios. Amén. ¿Tienen todos? Amén. A la cuenta de 3 lo leemos todos juntos. 2, 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar y entramos en el mensaje de esta tarde. Padre Santo, Dios que estás en los cielos, gracias porque toda la Escritura es inspirada por ti. Gracias porque toda la Escritura nos es útil para nuestra vida. Y gracias, Señor, porque a través de ella tú cumples un objetivo que es en nosotros, que es crecimiento, que es madurez, que es obediencia, Señor, que es la imagen de Cristo en nuestras vidas. Dios, háblanos a través de esta porción. Con tu Espíritu Santo, iluminanos, Señor, abrirnos el entendimiento para comprender las verdades bíblicas de tu palabra para nuestra vida. Y que podamos irnos con el gozo, la alegría, Señor, de que hemos comprendido tu palabra, listos para obedecerlas, para guardarlas y aplicarlas en esta semana y en el resto de nuestras vidas. Pido con tu Espíritu pongas tus palabras en mi boca, mente y corazón para expresarlas con libertad. Guía este tiempo, Señor, y que tú recibas toda la gloria en nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que nosotros los cristianos creemos, profesamos, es que toda la Escritura, toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios. Creemos que toda la Biblia, ¿sí?, es la palabra que vino directamente de Dios. Creemos que es la revelación escrita por la cual Dios se dio a conocer al hombre. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que vivimos, está basado, está fundado en la palabra de Dios. Pero a través de los tiempos han surgido diferentes personas, han surgido diferentes grupos, sectas, denominaciones, hombres, mujeres, que han ridiculizado, han criticado, han negado la palabra de Dios y se burlan de todos aquellos quienes vienen a la iglesia con un libro negro en la mano, ¿sí? Se te burlan si lees la Biblia, creen que no tiene sentido para ellos que pases tiempo con la Biblia. Por ejemplo, si habrás escuchado alguna vez la secta de la ciencia cristiana, considera que el libro de Mary Baker Eddy, que el libro se titula Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, ofrece un sentido espiritual completo a toda la Biblia, tanto que si querés aprender de la Biblia, no es necesario que leas la Biblia, sino con que leas el libro de Mary Baker va a estar todo bien. También surgió el movimiento de los testigos de Jehová, fundado por Charles Russell. En el Russell dice en las primeras páginas de sus estudios en las Escrituras que sería mucho mejor dejar de leer la Biblia y leer los comentarios suyos que omitir sus comentarios y leer la Biblia. Los mormones, ¿sí?, fundados por Joseph Smith, creen que el libro del Mormón debe ser considerado con la misma igualdad y autoridad que tiene la Biblia. O sea, ellos creen en la Biblia, pero prefieren el libro del Mormón. A través de esto también ha surgido, ya lo sabemos por historia, el catolicismo romano, quienes creen ser los guardianes de las Santas Escrituras, tanto que ellos tienen la última palabra en decir qué cosa es palabra de Dios y cuál no es palabra de Dios, tanto que han aceptado en su Biblia escritos que no son divinamente inspirados, que no provienen de Dios, pero sin embargo los tienen como escritura y los ponen al mismo nivel que la palabra de Dios. Los carismáticos dicen que en vez de leer la Biblia y en vez de perder tiempo en estudiar las Escrituras, deberías procurar mejor hablar en lenguas, buscar sanidades, buscar alguna visión y alguna otra cosa para tener nueva revelación, ¿sí? No es necesario las Escrituras, ahora vale más la experiencia que lo que la palabra de Dios pueda decir.
Los humanistas, donde se basa mucho de la ciencia que tenemos en nuestro país y donde se basa mucho de la psicología, ellos no creen en Dios y no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Tanto que si vas al psicólogo, ellos creen que para resolver tus conflictos matrimoniales, para resolver el problema con tus hijos, para resolver cualquier problema, si estás luchando con algún pecado, ellos te van a decir que la Biblia es un recurso ineficaz, un recurso muy simple, muy anticuado, que no sirve y que lo mejor que necesitas es tener un profesional a cargo tuyo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, a través de los tiempos han surgido personas que lo que están intentando es cambiar la palabra de Dios por otros escritos, es conformarse con una X persona, con un X profesional y ya dejar la palabra de Dios de lado. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Estas personas en sus pensamientos, cuando examinan la palabra de Dios, solo la ven como si fuera un libro más, como cualquier otro. Pero ¿qué es la Biblia para nosotros? ¿Es la Biblia un libro común y corriente como un libro de Borges? ¿Es un libro común y corriente como es el libro del Mormón? ¿Es un libro común y corriente como una telenovela que lo podés leer y ya está? Creemos que no, porque la Biblia misma testifica de sí mismo lo que es. Y la Biblia, a comparación de los otros libros, lo que tiene es que el testimonio que da de sí mismo tiene todos los argumentos y por lo tanto es confiable. ¿Sí? La Biblia es inerrable, es infalible y se merece toda nuestra devoción, toda nuestra confianza. Es tanto el valor que la Biblia da que no creer y desobedecer a la palabra de Dios es considerado como no creer y desobedecer al mismo Dios. Entonces, toda actitud de desprecio hacia la palabra es una actitud de desprecio hacia la persona que nos dio la palabra, del mismo Dios. Entonces, quisiera hablar rápidamente acerca de la Biblia más que un simple libro. Y 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es que inspirada por Dios. En primer lugar, quiero que veamos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Más allá de que la Biblia sea un libro, en realidad una colección de 66 libros, pero la Biblia se diferencia de cualquier otro libro, porque estos 66 libros, más allá de que cubren un lapso de 1500 años, 40 autores diferentes de más de 60 generaciones, ¿sí?, tienen una maravilla de unidad que la Biblia misma demuestra ser la palabra de Dios. La Biblia tiene veracidad histórica, la Biblia tiene veracidad científica y misma va demostrando que es lo que dice ser, es la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo cuando escribe dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿a qué se refiere el escritor con toda la Escritura? Porque cuando el apóstol escribió toda la Escritura, todavía no había sido escrito el libro de Hebreos, todavía no habían sido escritas las epístolas de Juan, todavía no había sido escrito el libro de Apocalipsis, ni siquiera el apóstol Pedro había escrito su libro. ¿A qué se refiere por todas las Escrituras? No hay duda alguna que de las 51 veces que aparece en la Biblia el término Escritura, ¿sí?, se refiere tanto a los libros del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Quiero que busques conmigo Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, versículo 45. El término escritura aparece 51 veces en todo el Nuevo Testamento. La palabra escritura, que tenés ahí en 2 Timoteo 3:16 y todas las que vamos a estar viendo, es literalmente donde viene la palabra castellana gráfico. En su origen, esta palabra mayormente representaba un dibujo, representaba una pintura, pero después vino a significar cualquier letra formada, impresa, grabada, ya sea en un material o en una superficie. Nosotros tenemos una superficie de papel, pero en ella están grabadas, están marcadas, registradas la revelación de Dios para el hombre. Por lo tanto, lo que tenemos acá es la palabra misma de Dios. Y el término escritura, cuando se aplica, cuando dice toda la escritura, la palabra toda está hablando que cada una de las partes y en su totalidad son escritura. ¿Pero a qué nos referimos por escritura? Lucas 24, 45 dice la palabra de Dios: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué?
Las escrituras. Ahora, ¿qué escrituras está hablando? Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. ¿Dónde? En los profetas. ¿Y en qué? Los salmos. Sabemos que la ley de Moisés son los libros de Génesis a Deuteronomio. Sabemos que los profetas abarcan la mayoría de los libros históricos de Josué, abarcan los profetas mayores de Isaías hasta los profetas menores, Malaquías. Y sabemos que los salmos abarcan todo lo que es la literatura poética. Literalmente, cuando Jesús está utilizando acá el término para que comprendiesen las escrituras, está hablando en su totalidad de todo el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra escritura siempre va a hacer referencia a su totalidad al Antiguo Testamento, pero en ocasiones también va a hacer referencias a un pasaje en particular del Antiguo Testamento. Quiero que veas ahí en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 21. Lucas capítulo 4, versículo 21. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta ¿qué? Escritura delante de vosotros. ¿Qué escritura? Jesús está citando el libro de Isaías, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo toma una simple porción del Antiguo Testamento, en esta ocasión de Isaías, y dice, hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Al decir escritura, está diciendo que lo que está en el Antiguo Testamento, en este momento se está cumpliendo. Entonces vemos que el término se puede aplicar tanto como a un pasaje particular, como a la totalidad del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué podemos decir del Nuevo Testamento? Quiero que veas un versículo, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Simplemente estamos viendo que la Escritura es la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento son la palabra inspirada de Dios. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, pues ¿qué dice? La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cuando el apóstol cita este versículo, lo llama Escritura. Este versículo aparece dos veces. Lo utiliza en Deuteronomio, haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero también aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Literalmente lo que el apóstol Pablo está haciendo es tomar un pasaje del Antiguo Testamento y toma un pasaje del Evangelio de Lucas y lo pone al mismo nivel del Antiguo Testamento como escritura, dando a entender que los escritos de los Evangelios también son escritura inspirada de Dios. Ahora, ¿qué decir del resto del Nuevo Testamento? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano, ¿quién? Pablo, según la sabiduría que le ha ¿qué? Que le ha sido dada. Que le ha sido dada, o sea que escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras que escrituras para su propia perdición. Lo que hace el apóstol Pedro, esto es reconocer que todos los escritos, todas las epístolas del apóstol Pablo son escrituras también divinamente inspiradas. Por lo tanto, cuando segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios, vemos que el término escritura se utiliza para referirse al Antiguo Testamento en totalidad
o en pasajes en particular, pero también para referirse al Nuevo Testamento en toda su totalidad, porque vemos que Pedro llama escritura a los escritos de Pablo. Pablo cita en 1 Timoteo como escritura los escritos de Lucas. Entonces vemos que el término escritura es algo que se está haciendo referencia a los 66 libros de la Biblia. Entonces todo lo que nosotros tenemos acá no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Podrás cuestionarlo y decir, pero la Biblia fue escrita por hombres. Sí, no lo negamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana. No fue que un día Isaías, ¿sí?, se inspiró y dijo, ay, estoy aburrido, tengo ganas de escribir un libro, vamos a profetizar, y se puso a escribir un libro. No, la palabra inspirada acá literalmente dice que no es voluntad humana, no nació de ellos, sino que literalmente lo que está diciendo es que, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Literalmente el Espíritu que estaba, por quien Isaías estaba lleno, estaba siendo controlado, obró y guió a Isaías para que él registrara sin errores la revelación que Dios le estaba dando, entre paréntesis, el libro de Isaías. Y así pasó con Moisés, y así pasó con Josué, y así pasaron con todos los autores hasta Apocalipsis, con el Evangelio de Juan. Ellos no escribieron por su propia voluntad, sino que el Espíritu Santo les inspiró. ¿Qué quiere decir inspiró? Esta palabra inspirar no tiene nada que ver con lo que el concepto que tenemos nosotros hoy. Por ejemplo, el hecho de que Maradona hoy se inspiró, hizo 20 goles al arquero, el concepto no tiene nada que ver de la palabra. Podés decir que un escritor se inspiró y escribió una telenovela. Yo me puedo inspirar y escribir una cartita, escribir un poema, pero el concepto de la palabra es diferente, porque acá la palabra inspirar habla literalmente de que el Espíritu Santo, por su poder, está moviendo, está guiando. Hay algo que está impulsando a la persona a registrar y a escribir y dejar grabado todo aquello que Dios quiere que el hombre conozca, porque eso es para la utilidad de todas las personas. Entonces lo que nosotros tenemos es la palabra inspirada de Dios. Y cada día que yo no leo esta Biblia, literalmente lo que estoy haciendo es dejar de lado a Dios y dejar de lado la palabra de Dios. Entonces cada vez que cuestiono la palabra de Dios, en realidad lo que estoy haciendo es cuestionando al mismo Dios. Cada vez que desobedezco lo que en ella está escrita, en realidad lo que estoy haciendo es tomando una actitud de rebeldía contra la persona que me está dando la palabra, y es Dios. No descartamos que los hombres las escribieron, pero la escribieron guiados por Dios. Literalmente la Biblia es la palabra de Dios, y porque toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 de Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿y qué? Fuerte, ¿qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solo la Escritura es la palabra inspirada de Dios, sino que en segundo lugar, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. La palabra "y útil" está describiendo un propósito, por cual Dios reveló las Escrituras y la inspiró a los autores para que la registraran sin error. ¿Para qué? Para que a vos y a mí nos fuera útil, nos fuera provechosa, nos fuera beneficiosa. La palabra de Dios está para ayudarte, la palabra de Dios está para salvarte la vida. De esto vamos a ver después cuando lleguemos al libro de Santiago. Pero vemos que la Biblia, como proviene de Dios, es todo lo que nosotros necesitamos para la vida. Segunda, mirá, quiero que veas el versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. La Escritura es todo lo que una persona necesita para ser salva, porque la Escritura le va a presentar la persona que lo va a salvar, que es Jesucristo. Pero una vez que conoce a Jesucristo, la Escritura es todo lo que necesita para la vida, porque la misma Biblia le va a enseñar, lo va a corregir, la misma Biblia lo va a instruir, lo va a redarguir. En otras palabras, lo va a ayudar, le va a hacer la vida mucho más fácil a aquel que le presta tiempo y devoción a la palabra de Dios.
Entonces toda la Biblia es útil, está para tu beneficio, está para mi beneficio. Pero ¿cuál es el beneficio que nos da? Nos enseña. La palabra enseñar literalmente es la palabra doctrina, tiene que ver con toda enseñanza. Créeme que lo que vos y yo necesitamos no es revelación, no necesitamos milagros, no necesitamos cualquier otro libro, no necesitamos otra fuente. Todo lo que necesitamos, toda la enseñanza que necesitamos recibir ya está acá. Todo lo que necesitas para resolver tus problemas matrimoniales está acá, no está en el psicólogo. El psicólogo solo te va a mandar el psiquiatra te va a drogar, ¿sí? Y vas a terminar dopado y vas a decir, sí, ahora está más tranquila la jefa. Pero en realidad no está tranquila, está drogada, ¿sí? Entonces lo que necesitas es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que te va a enseñar como esposo qué es lo que debes hacer, como esposa qué es lo que debes hacer. La palabra de Dios es aquella la que te va a guiar a cómo llevar un noviazgo que agrada a Dios en pureza y en santidad. La palabra de Dios te va a guiar y te va a llevar a cómo te debes comportar en la escuela, cómo debes comportarte en el trabajo, cómo debes comportarte en la sociedad, en este mundo. Pero todo eso lo va a hacer la palabra de Dios. Es fácil cuando se predica la palabra de Dios, porque se cuestiona a aquel que la predica, pero en realidad es Dios quien está hablando a través de su palabra. Entonces todo lo que hace la Biblia es enseñar. Te enseña, te enseña, te enseña. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente, un cristiano, no quiere hacer caso a la enseñanza de la palabra de Dios? Ahí viene el pasito más fuerte. La Biblia te redarguye. ¿Sabés qué es redarguir? Quiere decir que la Biblia tiene toda la autoridad para pararse delante de mí y decirme, perdóname, pero estás equivocado por el camino que estás caminando. Esto es la palabra redarguir. La palabra de Dios te va a confrontar, te va a ir de frente. Ahora créeme, ¿qué es lo que más le choca a una persona? Cuando te van de frente y te dicen las cosas en la cara. Y créeme que la Biblia no tiene pelos en la lengua para decirnos las cosas que hacemos, ¿sí? Porque la Biblia te va a confrontar. Y una vez que la Biblia te confronta, la razón por la que te redarguye, te confronta, es para corregirte. La palabra corregir literalmente es que te muestra el camino por el cual tenés que andar. La palabra corregir habla de restaurar, cambiar. Una vez que desobedezco la enseñanza, la Biblia me confronta, pero no me deja ahí tirado diciéndome estás equivocado, sino que ahora me empieza a restaurar mi vida, me empieza a cambiar, empieza a trabajar en mi carácter, empieza a trabajar en mis actitudes, empieza a trabajar en el corazón de los hijos, empieza a trabajar en el matrimonio, empieza a trabajar en las personas que me están burlándose de mí porque soy cristiano. La palabra de Dios empieza a hacer un cambio, una revolución en mi interior, y empieza a trabajar en mi vida la imagen de Jesucristo, y luego me guía a cómo caminar por el camino que agrada a Dios, porque dice que me instruye en justicia. Una vez que te cambia, te instruye, te dice, te guía por cómo tenés que andar, por el camino que debes andar. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? A fin de que el hombre sea enteramente, ¿qué? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:17? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfectamente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Efesios 2:10. Dios no nos salvó por nuestras buenas obras, pero nos salvó para que hiciéramos buenas obras. Las buenas obras describen la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos, los que somos salvos. Entonces cada vez que haces una buena obra, estás llevando una vida de obediencia a Dios. Pero las buenas obras son resultado de crecimiento y madurez. Una persona que no crece, una persona que no madura en las cosas de Dios, nunca va a tener un interés en hacer y obedecer la palabra de Dios. Entonces todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento y nuestra madurez está en la palabra de Dios. ¿Pero qué es madurez? La madurez no es año de iglesia, la madurez no es experiencia, la madurez no es conocimiento, sino que la madurez solo es obediencia. Cada vez que obedeces, creces, y cuando creces, tenés sabiduría. El libro de Proverbios dice, el libro de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Simplemente es la enseñanza puesta en la práctica. El sabio puede ser cualquier persona que obedece la palabra de Dios. Simplemente obedece y vas a recibir esa sabiduría que viene de Dios para conducirse en la vida basado en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. El mormón te va a decir, dejado de lado, vos necesitas a José de Smith. Russell te va a decir, vos no necesitas este escrito, vos necesitas mis escritos. Mary Baker te va a decir, vos no necesitas leer las escrituras, necesitas leer mi libro de ciencia y salud.
Ahora vemos a ver, el humanista, el psicólogo te va a decir, vos no necesitas la Biblia, vos necesitas esta pastillita y créeme que vas a andar muy bien, pero en realidad no necesitas nada de eso, no necesitas ninguna de esas personas, solo necesitas palabra de Dios. Y es cuestión de dedicarle simplemente un tiempo en el día, de dedicarle tiempo en la iglesia para aprender la palabra de Dios. Y es ahí cuando Dios empieza a obrar y a hacer grandes cosas. Créeme que muchas de las cosas no cambian en nuestras vidas, no cambian en estos hogares, no porque no se nos predique la palabra de Dios, sino porque no le damos el lugar que tenemos que darle en nuestro corazón. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Me dijeron que vayas a las 10 de la noche. No, que ya se me termina la hoja. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda ¿qué? Inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, si querés recibir la palabra de Dios, hay que desechar primero el pecado, hay que dejar de lado todas aquellas cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque la carnalidad, el pecado, es lo que obstruye en una persona que aprenda la palabra de Dios. Cuando hay pecado en mi corazón, cuando hay pecado en mi vida, no puedo entender la palabra de Dios. Y cuando me predican la palabra de Dios en el púlpito, me quejo con la persona que está, no, porque el pastor está hablando mal de mí. Quizás Dios te está diciendo las cosas en la cara, te está redarguyendo, te está confrontando porque quiere hacer algún cambio. No es el pastor, no es Dios, sino que es el orgullo de querer seguir conservando mi hábito pecaminoso y no estoy dispuesto a recibir la palabra de Dios y tener que dejar un hábito pecaminoso. Entonces, si queremos recibir la palabra de Dios, hay que dejar el pecado de lado y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué dice? Salvar vuestras almas. Esta frase, salvar vuestras almas, literalmente se lee salvarles la vida. ¿Qué quiere decir? Un creyente que obedece la palabra de Dios te va a salvar la vida. Hay una promesa que siempre uso como ejemplo. Dice la palabra de Dios, Salomón mismo lo dijo, inspirado por Dios, que un hijo que obedece a su padre, la promesa de Dios es que va a vivir más. Las personas que viven por el camino de la desobediencia, las personas que viven por el camino del pecado, cuando vos ves las estadísticas, son las personas que viven poco. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque cuando obedeces las cosas que dice Dios en su palabra, lo que hace la Biblia es cuidarte y guardarte. La palabra de Dios te aleja del pecado, la palabra de Dios te aleja de todo aquello que te arruina la vida, aquello que te arruina el matrimonio, aquello que arruina los hijos, aquello que te fastidia toda la vida. La palabra de Dios es lo que te va a salvar la vida, es lo que va a salvar todo lo que Dios quiere para vos. Ahora, cuando no le dedico tiempo a la palabra de Dios, créeme que mi vida se echa a perder. Y no hay peor cristiano y miserable que aquel que no le dedica tiempo a la palabra de Dios. Entonces, porque es la palabra que salva nuestras almas. Pero sed, verso 22, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es muy probable y es factible que muchas veces nos engañemos a nosotros mismos. Venimos y oímos la palabra de Dios, pero nos engañamos. ¿Por qué? Porque decimos, tomamos decisiones, voy a obedecerla, pero sabemos que cuando regresamos a casa no la vamos a obedecer. Literalmente jugamos, acallamos nuestra conciencia, solo porque la palabra de Dios me está hablando y bueno, voy a tomar una decisión solo para estar tranquilo conmigo mismo, pero yo sé que no la voy a obedecer. Verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Literalmente sería así. Si yo me miro en el espejo de corrida, hoy yo tendría que estar acá, creo que con este mechón, parado para este costado. ¿Sí? Me tomé el tiempo para mirarme en el espejo, el pelo, la cabeza, y me di cuenta que había un pequeño rebeldón acá arriba, y nada, agarré un poco de agua, un poco de sopapo, y queda bien pegado, ¿sí? Entonces vos me ves peinado, pero todo eso se lo debo al espejo, ¿sí? Porque si no fuera por el espejo, yo no me daría cuenta de muchas cosas, ¿sí? Quizás estaría barbudo hasta las rodillas, pero el espejo ayuda. La realidad es esta, la Biblia es nuestro espejo, porque en la Biblia nos vamos a ver tal como somos. Y cuando abrís la palabra de Dios, Dios te va a mostrar en qué condición estás parado delante de Él.
y va a querer que tomemos decisiones y cambiemos actitudes, carácter, conducta. Esa es la razón por la cual Dios nos invita a considerar, a ser un oidor simplemente por el gusto de oír, porque me gusta la predicación, sino simplemente vengo, lo tomo, me lo llevo para aplicarlo a mi vida porque yo sé que esto me va a salvar la vida. Es simplemente obediencia a la palabra de Dios, porque el que considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será ¿qué? Bienaventurado en todo lo que hace. Acá está la fuente de felicidad. Todo lo que necesitamos es la palabra de Dios. ¿Necesitas otra cosa fuera de la palabra de Dios? ¿Por qué recurrir a otra fuente cuando acá tenemos la palabra divinamente inspirada, todo lo que necesitamos para lo que nos va a salvar la vida, lo que nos va a hacer feliz, para nuestra utilidad, para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez? Todo está acá. Para muchas personas tiene la medida exacta para enderezar el televisor, para muchos tiene el color adecuado para que combine con la pared del mueble donde tiene guardado todos sus libros, pero para muchos tiene un lugar especial en su corazón. Y el desafío de este mensaje, quisiera desafiarte a honrar, ¿sí?, y a elevar en nuestra vida la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. No importa el lugar donde estemos, pero que la gente pueda ver, estos son creyentes que obedecen la palabra de Dios, ¿sí? Estas son personas que escuchan a Dios y le hacen caso. Entonces valoremos la palabra de Dios. No es necesario otra fuente, aunque creo que libros son importantes, pero los libros no deben suplantar al libro de los libros. Tenemos la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿La estás aprovechando? ¿Estás aprovechándote de su utilidad para tu propia vida? ¿Estás buscando en ella la fuente de felicidad? ¿Estás buscando en la Biblia la fuente de crecimiento? ¿Estás aprovechando la palabra de Dios para tu propia vida? Cuando la leemos en la mañana, orás: Dios, hablame, Dios, enseñame, Dios, cambiame, Dios, toca mi corazón, Dios, hacé la obra que querés hacer en mí, hacé la imagen de Cristo. Le pedimos a Dios sinceramente: Dios, obra en mi corazón y en mi vida. Créeme que la Biblia no es un libro para leerlo de corrida y pasarlo por alto, sino que es un libro para pararnos, meditarlos, estudiarlos y tomar decisiones. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.